Después del himno vamos a orar para pedir la presencia del Señor entre nosotros. Buen Dios, buen Padre, que estás en el alto cielo, Señor, no nos cansamos nunca de darte gracias porque tú nos guardas, tú nos cuidas, tú nos bendices. Ha pasado toda una semana en la cual hemos tenido tu bendición, tu ayuda, y nuevamente llegamos a este tu santo día de sábado, en el cual podemos estar aquí un grupo de tus hijos para adorarte. Señor, te rogamos que tú nos prepares, que nuestra mente ahora esté en condiciones para escuchar lo que aquí se diga, para que podamos alimentarnos, poder de esta forma crecer en la fe, de esta forma aprender más de ti, de tu palabra, para vivirla y también compartirla. Señor, que tu Espíritu quede con nosotros, que tu paz quede aquí también, y que tú también estés, Señor, con todos aquellos que se reúnen alrededor de todo el globo para alabarte. Estate por los hermanos que tal vez están en camino, si es tu voluntad y puedan llegar a tiempo, y que todos hagamos y cumplamos tu voluntad en este tu día santo. En nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Bien, buenos días pues a todos los presentes, los hermanos que nos siguen semana tras semana. Nos estamos dando cuenta que cada sábado hay más gente congregada en el Internet, cada vez hay más gente que se va añadiendo para escucharnos. Bueno, por un lado pues nos satisface, por el otro, bueno, resulta tal vez un poco triste porque si están aquí es que no están en las iglesias. Y si no están en las iglesias es por algo, ¿verdad? Es porque tal vez no se encuentran a gusto por algún motivo. Bien, aunque sea así por internet, formáis parte de este grupo, de esta iglesia, del Ministerio del Cuarto Ángel, que es el ministerio que nosotros tenemos aquí en Gerona. Bienvenidos todos y que el Señor os bendiga en este su día santo. Bien, vamos a repasar ya la penúltima lección de este trimestre. Este trimestre es especial, puesto que no tiene solo 13 sábados, como es lo habitual, sino que tiene 14. Es decir, que el próximo sábado será 31 de diciembre, será también fin de año, en nuestro calendario gregoriano, y terminaremos estas lecciones del libro de Job. Mientras tanto, pues bien, vamos a repasar esta penúltima lección. Hemos estado hablando a lo largo de estas 12 lecciones que nos han precedido, hemos estado hablando acerca del por qué Job vivió la problemática que vivió. Perdió todo, perdió sus hijos, le recayó encima esa tremenda enfermedad. Y vimos también cómo en esas conversaciones con sus tres amigos, pues parece ser que ellos entendían que Job había recibido todo eso porque era un gran pecador. Bien, él en esta semana, en esta ocasión, en esta lección, trata de defenderse, aseverando realmente que él es un hombre justo, un hombre que nunca en su vida
ha cometido ningún agravio contra el Señor ni contra nadie. Y lo veremos a través de la lección cómo él se justifica a sí mismo de esta forma, a pesar de que sus amigos no lo ven así y continúan atacándole de que es un gran pecador y por eso te ha venido lo que te ha venido. La lección se titula El carácter de Job. Y es interesante porque veremos cómo el carácter de Job está vinculado con el carácter que luego también tuvo Jesús aquí en la tierra, puesto que Job de una forma en pequeño, en diminuto, está relacionado con Cristo, pero también veremos cómo el Apocalipsis nos habla de una multitud especial que también tenían un carácter especial, un carácter parecido al de Job. Y eso lo trataremos al final de la lección. Vamos, si os parece, a ver lo que nos dice el versículo inicial, que se encuentra en el libro de Santiago, el capítulo 2, versículo 22. Dice, ¿no ves que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó por las obras? Aquí de quién está hablando. Estaba hablando de Abraham, ¿verdad? Él actuó por fe y le dice la Escritura que el Señor lo justificó porque obró en consecuencia creyendo a Dios y le fue contado como justicia. Y bien, la nota del sábado nos dice, en medio de todos los grandes temas que se tocaron en el libro de Job, no debemos perder de vista otro tema crucial, el de Job mismo. Hemos estado hablando aquí de sus amigos, de sus opiniones, de si él había pecado, etcétera, etcétera, porque lógicamente ellos no sabían la trama que se había urdido detrás. Ellos no conocían esa conversación que tuvo el Señor con el diablo. Ellos no sabían de eso. Y por lo tanto, la costumbre de la época es, si tú sufres, es porque eres un gran pecador. Y aún es la costumbre, incluso para muchos llamados cristianos. Si tú sufres, es que has hecho algo en tu vida. Eres un gran pecador. No piensan, bueno, es que si sufres es porque el Señor te está poniendo a prueba, para probar tu carácter, tu fidelidad. No, es que si sufres es que eres un gran pecador. Esto aún hoy está vigente. Dice bien, no debemos perder de vista otro tema crucial. Dice, el de Job mismo. ¿Quién era este hombre en quien Dios confiaba tanto que desafió al diablo en relación con su fidelidad e integridad? ¿Qué confianza no tendría Dios en este hombre para decirle al diablo, ¿tú crees que él me sigue porque yo le bendigo, porque fructifico sus bienes, etcétera? Pues ala, en tus manos está. Fijaros la confianza que Dios tenía en este hombre, al verlo íntegro totalmente. Dice más, ¿quién era este hombre que no entendía por qué todo esto le ocurría a él? Que sabía que lo que le estaba sucediendo no era justo. Claro, él no veía justo. ¿Por qué? Si yo, como veremos más adelante, ayudo a los huérfanos, a las viudas, etcétera, 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 doy bocado a los que pasan hambre, ¿cómo es que ahora me está sucediendo esto? Dice que expresaba enojo y frustración por todo ello, y sin embargo se mantuvo fiel hasta el fin. En una ocasión, ¿qué les dice a sus amigos? ¿Desnudo? Vine, ¿verdad? Desnudo salí del vientre de mi madre, y desnudo seré enterrado, no me voy a llevar nada. Desnudo vine, desnudo me iré. Esto es lo que expresó, ¿no? Sea el Dios alabado. Nunca se halló en él infidelidad. Dice, aunque la esencia del libro de Job trata con Job después de que cayeron sobre él las calamidades, de esta historia podemos obtener información acerca de la vida anterior de Job. Y esto es interesante también, notar quién era, de dónde venía, etcétera. Y lo que aprendemos acerca del pasado de Job y de la clase de hombre que era, nos da una mejor comprensión de por qué Job se mantuvo fiel al Señor, aún en medio de todo el terrible sufrimiento, aún en medio de todo lo que Satanás hizo para tratar de apartarlo de Dios. ¿Cómo era Job? ¿Y qué podemos aprender de su modo de vivir que nos ayude a ser seguidores más fieles del Señor mientras vivimos nuestra propia vida? Es decir, las cosas antiguas están escritas ¿para quién? Para los que han alcanzado los fines de los tiempos, ¿verdad? Entonces, la experiencia de Job está ahí, en 40 y tantos capítulos, ¿verdad? ¿Por qué está ahí?
¿Por qué la experiencia de ese hombre que tiene que pasar esas grandes vicisitudes? ¿Por qué están ahí? Pues para que aprendamos y a veces para que también aprendamos a, ¿cómo lo diría yo? No me sale la palabra. ¿No? A respetar lo que tenemos, no me sale ahora la palabra. A valorar lo que tenemos, ¿verdad? Si nos viene alguna dificultad, que no nos quejemos tanto, porque posiblemente nunca será tan grande como las que tuvo Job, ¿eh? Y por eso hay que abrir la Biblia y echar un vistazo a su experiencia, a cómo vivió él, a lo que él pasó, ¿eh? Y tal vez esto nos ayudaría a animarnos ante las pocas vicisitudes trágicas que nos pueda dar la vida, ¿eh? Por eso están escritas estas cosas, y de él se puede aprender mucho, ¿eh? Un hombre de Uz, nos dice el apartado del domingo. La tierra de Uz, he estado mirando el comentario bíblico, etcétera, y parece ser que Uz estaba en el territorio de Edom, ¿eh? Otros, la Septuaginta, dice que sería el territorio de Arabia, ¿eh? Pero bueno, más o menos se centra por allí los contornos de Israel. Edom, bueno, Daniel habla, ¿no?, acerca de los versículos finales del capítulo 11, acerca de Edom, ¿eh? Dice que serían librados, ¿no?, del poder de... que sería lo que hoy es Jordania, ¿no? Bueno, posiblemente pues él vivía en esa zona, ¿no? Una zona que dice que era fructífera, puesto que él tenía ganados, etcétera, pues es que había pastos, ¿no? Debería haber riego, debería haber aguas, ¿no? Pues bueno, parece ser que él vivía pues por esa zona, en esos lugares, ¿eh? Y Job 1, del 1 y 8, aquí se encierra esa conversación que tiene Dios con el diablo. Dice, ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal? Un hombre que es de la tierra de Uz, pero que en cambio es un hombre temeroso de Dios y apartado del mal, se dice aquí. Entonces, este apartado nos mostrará cómo hay diferentes cualidades que se mencionan aquí. Primero, dice, el texto dice que era perfecto. Esta palabra no tiene el significado de sin pecado como Jesús. Cuidado, ¿eh? El único que en este mundo ha sido sin pecado ha sido Jesús, el único. Los demás podían ser perfectos, podían ser justos, podían ser buenos, rectos, pero habían nacido en este mundo y habían nacido con el gen del pecado, ¿eh? De esos podríamos citar varios. Por ejemplo, Abel. Abel era justo, él ofrece a Dios el sacrificio que Dios demanda, un cordero, mientras que su hermano no hace lo correcto, ¿verdad? Podríamos hablar de otro, Enoc. Enoc, ¿qué se dice de él? También era un varón justo que andaba con Dios a tal punto que ¿qué pasa con él? ¿Muere? No, el Señor lo traslada. Cuando tenía 365 años, los días que tiene un año, por así decir, el Señor lo traslada al cielo. Y allí está. Incluso Ellen White, en una de sus visiones, que fue trasladada a los cielos, dice que ella está trasladada en un mundo, que hay varias lunas, creo, y allí encuentra a Enoc. Y le dice que está allí, pero que está de paso, que ha ido allí viajando. Está en el cielo, nos está contemplando ahora. Aparte de estos, pues hay otros personajes que parece ser que la Biblia los menciona como sin tacha. Daniel mismo. ¿De Daniel se menciona alguna tacha en la Biblia? No. Era un varón justo, igual como lo era Enoc, igual como lo era Job. Es decir, que hay una serie de varones en la Biblia, y también mujeres, que son justos, que son temerosos de Dios, que son rectos, pero son con pecado, porque han nacido en este mundo. El único que es sin pecado, y lo ha sido a través de toda la historia, ha sido Jesús. Pero en cambio dice que era completo, era íntegro y era sincero. La palabra hebrea para perfecto es tam, que equivale al griego teleios, que a menudo se traduce como perfecto en el Nuevo Testamento, pero que se traduce mejor como completamente crecido o completamente maduro. Es decir, lo que hoy diríamos realizado, ¿no? Una persona totalmente realizada, Y esto está en el comentario bíblico,
La experiencia posterior de Job revela que no había alcanzado la perfección máxima de carácter. Aunque fiel y recto, todavía estaba creciendo. Él no había aún alcanzado la perfección, porque le parecía que conocía a Dios, pero luego se da cuenta que él no es nada, que no puede opinar acerca de Dios, porque no conoce nada. Vimos en lecciones pasadas cómo el Señor le hace una serie, 70 preguntas, ¿verdad? Dijimos, ¿eh? Esas preguntas, ¿estabas tú cuando yo creé el mundo, etcétera? Los depósitos del granizo, etcétera. Tantas cosas que el Señor le pregunta, ¿sabes cómo es todo eso? La naturaleza, etcétera, etcétera. Y él no entiende. Y al final tiene que aseverar en sí mismo y reconocer que es polvo, que es corto, que no puede discernir realmente exactamente lo que es Dios. Le faltaba un conocimiento. Y nos faltará a todos ese conocimiento. Un conocimiento que aquí tendremos mínimamente, porque ahora vemos como por espejo, ¿verdad? Pero que cuando estemos en la eternidad, ¿cuál dice que será? El estudio de los redimidos. El amor de Dios, el carácter de Dios a través de toda la eternidad, y nunca llegaremos al fondo. Siempre conoceremos cosas nuevas de Dios. ¿Cómo es Dios? Imaginaros. Por eso Job no podía conocer todo acerca de él. Segundo, nos habla que el texto dice que era recto. La palabra significa derecho. Un hombre que no se torcía, no iba a los caminos de derecha a izquierda, iba recto. Que era equilibrado, que era justo. Job vivía como lo que podríamos llamar hoy en día un buen ciudadano, dice aquí el pasaje, un ciudadano ejemplar. Tercero, el texto dice que era temeroso de Dios. Aunque el Antiguo Testamento describe la idea de temer a Dios como parte de ser un israelita, un fiel israelita, la frase también se usó en el Nuevo Testamento para los gentiles que servían fielmente a Dios de Israel. Y aquí nos pone el ejemplo de un romano. Un romano que se llamó Cornelio, que incluso edificaba sinagogas, que ofrecía ofrendas, etcétera, etcétera, ayudaba a los judíos, etcétera, y también se dice de él que era un hombre perfecto, un hombre íntegro, y era romano, no era judío, fijaros. Y finalmente Job dice que era apartado del mal, o que evitaba el mal. Dios mismo caracterizó a Job de ese modo, cuando le dijo a Satanás: ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal? Fijaros los atributos que Dios da a este hombre, del cual él confía tanto, que le dice a Satanás: ahí está en tus manos, pruébalo a ver si él me sigue porque yo le bendigo, etcétera. Pruébalo a ver si es por eso, es porque es esto, tiene estas cualidades: recto, perfecto, temeroso de Dios. En definitiva, dice, Job era un hombre de Dios, cuya fe se revelaba por la clase de vida que vivía, y de ese modo realmente daba testimonio, incluso a los ángeles y a los hombres, como dice que debemos hacer nosotros, ¿no? Dar testimonio a los hombres y también a los ángeles, acerca de lo que una persona puede ser en Cristo. Pues, fijaros si podemos llegar lejos, Di Ángel. No, quería comentar que en Job 28:28 habla del temor de Dios, que es la sabiduría, y el apartarse del mal, la inteligencia. La inteligencia. O sea, fíjate cómo el concepto de inteligencia que nosotros tenemos de humano es el concepto de decir, ¿no? Hay mucho conocimiento ahí y conocer de tantas cosas, ¿no? Puede hacer tantas cosas y puede hacer tantas otras. Sí. Pero en realidad la inteligencia para Dios es apartarse del mal. Entonces ahí nos lleva a una consecuencia, que para apartarse del mal tienes que identificarlo. Claro. ¿No? Tienes que conocerlo, ¿no? Claro, si no conoces o identificas el mal, claro, no quiere decir practicarlo, claro, simplemente conocerlo. Claro. Pues por eso cuando dice que todas las cosas sean reveladas y que tenemos que apartarnos, pues es imprescindible saber por dónde te mueves. Y ahí entra la ley de Dios, ¿no? Que nos muestra, ¿verdad? ¿Dónde está el mal? Sí. Yo quería ir a parar al tema de las conferencias, por ejemplo, ¿no? ¿Cuánto se ha criticado a las conferencias del Gran Engaño por tocar temas como por ejemplo puertas dimensionales, que realmente se está mostrando cómo funciona el mal?
qué artimañas están haciendo para engañar a las personas. Es decir, el conocer las maquinaciones del enemigo, ¿verdad? Exacto, exacto. Ajá. Entonces, claro, cuando tú las conoces, te apartas. Entonces eliges apartarte, eso es inteligencia para Dios. Claro, claro. Luego Él te va bendiciendo con la sabiduría, la inteligencia, claro, y la ciencia, porque hay otro concepto también que es ciencia. Claro. ¿No? Y luego, pues, conoces la ciencia del mundo y como tienes la inteligencia y la sabiduría, todo es una cadena, ¿no? Sí. Y por lo tanto, todos pueden acceder a eso. Claro, claro. Si conocemos el mal, sabremos dónde no hay que ir, ¿no? Dónde no podemos caer, ¿no? Exacto. Para intentar tener esta vida de santificación, que es lo que Job logró. Al final de este apartado del domingo, se nos muestra aquí un ejemplo como poniéndonos nosotros en su lugar, ¿no? Y lo que Dios diría de nosotros si fuéramos como Job. Dice, en el libro de Job habla acerca de ti. Dice, ¿qué dirían sus primeras líneas? Hubo en tierra de, por ejemplo, de Girona, ¿verdad? Un varón perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Un varón, pues no sé qué, Ángel, que era Víctor, que era Josep, etcétera, etcétera, ¿verdad? Que Dios dijese eso de nosotros, no es para vanagloriarse, pero es para tener la conciencia tranquila, ¿verdad? Para decir, caray, estoy obrando en consecuencia como el Señor quiere. Pero bueno, esto nunca, no lo sabremos hasta que estemos allá, si nosotros obramos así. Lo que sí que deberíamos hacer es tomar ese ejemplo de Job y seguirle. Y luego veremos cómo actuaba él. Lo iremos viendo a través de la lección. El lunes nos habla acerca de pasos lavados con leche. Perdona, sí. Creo que si pusiese el nombre de cualquiera de nosotros, pondría que han hecho muchas pifias a lo largo de Ah, también. Pero que intentan seguir las cosas. También, desde luego. Sí, porque por mucho que queramos, a la que menos nos lo esperamos, ya hemos caído, ¿verdad? Ya estamos otra vez. Y no queda más remedio que ir a nuestro abogado y decir, Señor, perdónanos, bórranos ese pecado, porque es que somos lo que somos. Pero bueno, tiene que animarnos el que la vida del cristiano es una vida de eso, de ascendencia, de santificación, de paso a paso, poquito a poco, y que llegará un momento en el cual la crisis vendrá a este mundo y el cristiano, sea hombre o sea mujer, tiene que ser como Job, íntegro, tiene que ser sin mancha para poder afrontar todo lo que va a venir. Si no, va a perder su fe. Job no perdió su fe a pesar de perder todo lo que tenía en su vida, incluso de perder su salud, a tal punto que se moría el hombre, pero no perdió esa fe, siguió siendo fiel, pensando, Dios dio, Dios quitó, sea alabado el nombre de Dios. Bueno, ahora estamos en paz, muy bien, gloria al Señor por eso, pero cuando venga dificultad, diremos, Señor, ¿por qué permites esto? Bueno, está escrito y eso tiene que venir. ¿Lo viviremos? No lo sé. Si el Señor nos llevará antes al descanso o permitirá que pasemos por eso. Pero los que tengan que pasar por eso tendrán que haber obtenido un carácter como el de Job, un carácter paralelo a lo que Cristo vivió, que ese es el modelo por excelencia, ¿verdad? Bien, aquí nos habla acerca de pasos lavados con leche, y dice que mientras Job luchaba por entender la calamidad que le sobrevino, pensaba en su vida pasada y cuán buena le había sido, y el modo que él había vivido. Claro, él recordaba, caray, yo todo lo que he llegado a hacer, ¿no? Y bueno, aquí podríamos mencionar, por ejemplo, Job 29, vamos a leer algún pasaje, y aquí se nos presenta cómo vivía Job y qué hacía. Job 29, del 8 en adelante, dice, los jóvenes me veían y se escondían, y los ancianos se levantaban y estaban de pie. Los príncipes detenían sus palabras, ponían la mano sobre su boca. La voz de los principales se apagaba, y su lengua se pegaba a su paladar. Los oídos que me oían me llamaban bienaventurado, y los ojos que me veían me daban testimonio, porque yo libraba al pobre que clamaba, al huérfano que carecía de ayudador. La bendición del que se iba a perder venía sobre mí, y al corazón de la viuda yo daba alegría. Me vestía de justicia y ella me cubría, como manto y diadema era mi rectitud. Yo era ojos al ciego, pies al cojo.
a los menesterosos era padre, y de la causa que no entendía me informaba con diligencia, y quebrantaba los colmillos del inicuo, y de sus dientes hacía soltar la presa. Es decir, que vemos aquí la actitud de su vida, cómo la gente lo veía. Los jóvenes se escondían como señal de respeto por él, ¿verdad? Los demás lo reverenciaban, lo respetaban. Luego veremos cómo más adelante dice que incluso en la plaza donde se reunían los principales de la ciudad, él tenía un lugar, una silla prominente, porque parece ser que era uno de los consejeros, de los ayudadores, de los dirigentes del pueblo, al cual acudían los demás pues, para pedir consejo, incluso posiblemente para ser juzgados, etc. Él tenía todos esos honores. Es decir, que no era un cualquiera. Job era un hombre tan íntegro que los demás confiaban en él, iban a él, consultaban con él. A veces me pregunto, ¿qué harían conmigo los demás? ¿Vendrían a consultarme? ¿Verían en mí pues, un ayudador? Claro, son cosas paralelas, ¿verdad? Que debemos sacar también de forma espiritual de estas cosas, ¿no? Como la experiencia de Job tiene que ser también de alguna forma la nuestra, y que los demás vean en nosotros algo distinto, vean pues que somos personas realmente íntegras, juiciosas, que podemos ayudar o con hechos o con palabras. Eso sería interesante, ¿verdad? Dice aquí la nota, dice, podemos ver cómo respetaban a Job. Dice la frase, en la plaza hacía preparar mi asiento, da la idea de algún tipo de gobierno local, del cual obviamente Job formaba parte. Estos asientos generalmente se daban a los miembros más respetados y mayores de la sociedad, y entre ellos Job era altamente estimado. Es decir, era un hombre que tenía una estima en su lugar. Y en la educación, en la página 142, Ellen White dice, Dios ha descrito en su palabra a un hombre próspero, cuya vida fue un éxito en el sentido más verdadero, hombre al cual el cielo y la tierra se complacían en honrar. Y Dios se complace en honrar a Job. ¿No has considerado a mi siervo Job justo, temeroso de Dios, recto? Dios lo honra de esta forma, ¿verdad? Es decir, que vemos aquí cómo la vida de Job no era una vida vana, no era una vida que pasaba por este mundo sin más y sin menos, como tal vez podemos pasar nosotros. ¿Querías comentar algo? Quería comentar que... Fati. Quería comentar que, bueno, en el lunes, que nos hacen del 8 al 17, Sí. que me gustaría leer del 21 al 25. ¿Ah, bien? Que no lo muestran en la lectura. No lo muestran. Y ¿Ya has encontrado ahí? ¿Qué tal? es que dice, me escuchaban con expectación y callaban para oír mi consejo. Hay mucho poder ahí, ¿eh? Y callaban para oír mi consejo, Tras mi palabra, no replicaban. Porque eran las palabras idóneas, necesarias para el momento, Y mis razonamientos destilaban sobre ellos. Me esperaban como a la lluvia. Imagínate. Y abrían su boca como a la lluvia tardía. ¿Alguien sabe lo que es la lluvia tardía? ¿No? La lluvia tardía. ¿Nos acordamos de Oseas 6:3? Sí. Vendrá a nosotros como la lluvia tardía y temprana a la tierra, ¿verdad? Lo vuelvo a leer porque no estaba encendido el micrófono. Me escuchaban con expectación y callaban para oír mi consejo. Tras mi palabra no replicaban y mis razonamientos destilaban sobre ellos. Me esperaban como a la lluvia y abrían su boca como a la lluvia tardía. Ajá. ¿La lluvia tardía cuál es? Sí, es la que tiene que venir en un futuro. En una época breve. concreta también, ¿eh? Exacto. ¿Cuándo era la lluvia tardía? ¿Cuándo era? Era para madurar la cosecha. ¿En qué época del año? La temprana era en otoño. Y la tardía en primavera. Y la tardía en primavera. La tardía en primavera. Y ya sabemos, Job
continuamente a quién está representando. Cristo. Aquí estamos viendo una persona con mucho poder, que cuando Cristo habla viniendo en nadie le primavera, replica. A Jesús le replicaban cuando acababa de hablar. "Ah, esto que has dicho no..." Hablaba con poder. Sí, 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 sí. Y sí. me esperaban, como a la lluvia tardía. Querían sí. beber de él. ¡Guau! Es que... Imaginaros cómo sería su personalidad, su carisma en la sociedad. Está describiendo su venida en primavera. Exacto. Está Bueno, describiendo- Cristo murió, ¿cuándo? En Bueno, primavera, en primavera. ¿verdad? Sí, sí, y sí. 2000 años después tiene que regresar en primavera. Si yo les sonreía, apenas lo creían. O sea, tenía tanto poder, tanta vehemencia también, que cuando miraba a alguien y le sonreía, ¡ah! Me ha sonreído, me ha mirado, ¿no? O sea, la Sí, gente sí, sí, esperaba sí. su Era benevolencia como hacia ellos. una gran personalidad, Sí, sí, ¿verdad? un líder. Sí, sí, un líder total, ¿eh? Parece mentira, ¿eh? Y no se perdía en la luz de mi rostro. Yo les indicaba el camino de ellos y me sentaba entre ellos como el jefe. Como el Imagínate. jefe. O el principal, ¿eh? Era el principal. Y moraba como un rey. En medio de su ejército. Como el que consuela a los que lloran. ¿Cuántos paralelismos, verdad? ¿Cuántos paralelismos con Cristo? ¿Cuándo vendrá? Cuando venga como vendrá. Vendrá como rey, ¿no? Sí, 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 sí. Ya Y vendrá consolará, como rey. ¿eh? ¿No dice que nos vendará las heridas? ¿eh? Y en primavera. pecado. Y como lluvia tardía. Buah, Exacto. Es que Sí, sí, sí. es un paralelismo Está brutal. bien. Y esto está en el capítulo 29. 29, del 29 al 25. Que hace referencia a los suyos, Sí, no al resto, sino a exacto. los de su pueblo. Sí, 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 sí. Pero esto también no quiere decir lo mismo para el mensaje del cuarto ángel. Hombre, en el momento que está hablando de una palabra que sale de su boca y que todo el mundo espera, Sí, 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 sí. pero es también, eso tiene que tener referencia con el derramamiento del Espíritu Santo Claro, también. claro. Cuando todo el pueblo de Dios que está esparcido oirá y saldrá a donde esté para unirse a Pero- este movimiento. Y fijaros, su rostro iluminado. ¿Qué pasará con los 144.000? ¿No? Sus rostros brillan, Claro, brillarán. como brilló el de Moisés. Claro, claro, claro. Sí, O sea, sí, sí, ya sí. él reflejaba la gloria de Dios en sí mismo, en su persona. Ajá. Claro, por eso él no entendía el porqué de todos esos problemas. Si yo es que estoy haciendo la voluntad de Dios desde que me levanto hasta que me acuesto, hasta durmiendo. Lo hacía siempre. ¿Cómo es posible que tenga que tener estos problemas? Era perfecto en ¿no? su No podía esfera. entender. Perfecto en su esfera, pero también los 144.000 tendrán la angustia de Jacob y será brutal. Era perfecto en su Sí, esfera, sí, pero sí, como sí. todos nosotros, podemos ser perfectos en nuestra esfera, pero a la vez saber que hay una esfera superior que debemos alcanzar y el Señor nos permite que Claro. nos pasen cosas para Pero aquí mejorar. está, para llegar a esa perfección hay que pasar por el fuego de la prueba que habla Pedro, Claro, ¿verdad? claro, claro. Si el fuego de la prueba no viene a nosotros, estando cómodos no vamos a prepararnos. Podríamos hacerlo perfectamente, pero como no hay dificultad nos relajamos. ¿eh? Entonces, bueno, por eso a veces tienes que oír, bueno, es que si Cristo viene en el 2031, pues de un momento me relajo, ¿no? Pero a ver, hermano, ¿tú eres cristiano? Sí, muy bien. ¿Tú sabes si vivirás mañana? No. Bueno, entonces, ¿qué te sugiere eso? Pues que hoy tienes que hacer la preparación como si fuese tu último día. No pensar, no, es que como Cristo vendrá de aquí a 14 años, pues yo ya me relajo. Y cuando llegue a la fecha, me prepararé. ¿Esto es ser honesto? Job estaba preparado desde siempre. Desde siempre. Él tenía un lugar en la plaza prominente. Él era oído por todos. Todos callaban cuando hablaba, escuchaban su consejo. Desde siempre. No dice la Escritura que era un hombre pecador y luego pues se fue santificando. No, no. Dice la Escritura que era un varón perfecto, recto, justo, temeroso de Dios, apartado del mal. Eso es lo que dice de él. No hay cosas negativas, como no las hubo en Daniel, ni las hubo en Enoc, y estos personajes que antes hemos citado, ¿verdad? Ni en Jesús mismo, que fue el ejemplo supremo. No hubo cosas negativas. Por lo tanto, no podemos esperar, pensar, bueno, yo ahora me relajo, sí, voy a la iglesia, leo, escucho la palabra, pero me relajo. Y cuando llegue el momento, me preparo, ¿no? Job no creo que obrase así.
Job estaría preparándose día a día, porque él tampoco sabía el tiempo que iba a vivir. Y quería encontrarse con su Redentor. ¿No dijo él, yo sé que mi Redentor vive? Y al final me levantará y estaré con él en su presencia. Pues eso lo vivía día a día. No, bueno, yo ya me prepararé cuando esté a punto de morir. No. Esa es una, perdonad, pero es una sandez. Eso no es el obrar cristiano adecuadamente. ¿Qué pasó con los discípulos? Estuvieron 3 años y medio con Jesús y ellos vivían la vida. Vivían la vida a su manera. No entendían. Y hasta que Cristo nos resucita y les explica todo claramente y llega el Espíritu Santo y los convence, no obran un cambio. Pero entonces, ¿qué hacen? Viven cada día como si fuese el último. Y tenemos la experiencia de Pedro, de Santiago, de todos ellos. El mismo Pablo, todos vivían el día a día como si fuera su último día. Porque no sabían. Cristo les habría dicho, si a mí me han perseguido, a vosotros os perseguirán. Si al árbol verde han hecho lo que han hecho, ¿qué no harán al seco? ¿Verdad? Pues ellos estaban preparados y vivían cada día de esta forma, preparándose por si era su último día de vida para ser aptos para estar ante la presencia del trono de Dios. ¿Cómo debemos ahora decir, no, yo ahora me relajo y ya me prepararé más adelante? Necio, si no sabes si vas a vivir mañana, si hoy se te va a quitar la vida. Derribaré los graneros, los haré mayores. ¿Y qué le dice el Señor? Necio. Tenemos que obrar en consecuencia y ver las verdades que el Señor hoy nos está presentando en su palabra. Las verdades de siempre y otras que se están añadiendo y otras más que vendrán hasta que termine el tiempo de gracia. Y tenemos que abrazarlas todas y vivir en consecuencia. Si queremos imitar a estos personajes de fe que están en la Biblia y si queremos vivir acorde con la voluntad de Dios y si queremos ser resucitados o ser transformados y estar en la presencia de Dios. Si no, no lo estaremos. Y mirad la escritura, la escuela sabática nos habla acerca de personas que dicen, Señor, en tu nombre no profetizamos, no hicimos tantas cosas en tu nombre, y el Señor, ¿qué les dice? No os conozco. Y aparentemente eran buenos cristianos, aparentemente eran gente que hacía la voluntad de Dios, pero el Señor les dice, no os conozco. ¿Por qué? Porque en vez de edificar vuestra fe, que es la casa, sobre la roca, ¿cómo lo habéis hecho? Sobre cimientos de arena, sobre vosotros mismos, pensando, bueno, yo con lo que hago, con lo que sé, ya es suficiente. Y no me he preparado para ser un cimiento firme. Y si no soy un cimiento firme, me derribará la tempestad, me derribará la riada. Pues entonces, todo esto que nos demuestra que el cristianismo lo tenemos que vivir día a día. Y no pensar, no, ya más adelante. Si no nos pasará como aquel dicho tan popular que hay, ¿no? Que uno dice, oye la palabra de Dios, dice, no, es que ahora soy demasiado joven. Y claro, tengo que estudiar la carrera, etcétera, ¿no? Luego, cuando ya ha crecido, ha acabado la carrera y se ha casado, no, es que ahora no tengo tiempo porque ahora tengo que realizarme en la vida, ¿no? Luego, claro, pasan los años y llega viejo. Dice, uy, no, ahora ya es tarde, no, ahora ya soy viejo. Y total, has perdido el tiempo. No has aceptado el llamado de Dios. Pues esto nos puede pasar, a pesar de que estemos en la iglesia los años que queramos. Estamos ahí relajaditos, ¿verdad? Creyendo que todo va bien, pero no estamos obrando en consecuencia. Y el Señor nos pasará esa factura. No os conozco. Puede que nos llegue al final. La lección en el martes nos habla acerca de corazón y ojos. Y aquí parece ser que de la forma que él se expresa, que sea vanidoso, ¿no? Porque fijaros que dice Job 31, versículos del 1 en adelante, dice, hice pacto con mis ojos, ¿cómo pues había yo de mirar a una virgen? Fijaros, los mandamientos de Dios, los 10 mandamientos, aún no habían sido dados en tablas de piedra, porque Job es el primer libro que se escribe junto con el Génesis.
Los mandamientos llegaron posteriormente después, no sé, 2500 años después llegaron los mandamientos. Pero él dice que no había mirado a ninguna virgen, como para codiciarla, ¿no? Cosa que hoy es tan común, ¿verdad?, en la sociedad. Dice, porque ¿qué galardón me daría de arriba Dios? ¿Y qué heredad el Omnipotente desde las alturas? ¿No hay quebrantamiento para el impío y extrañamiento para los que hacen iniquidad? ¿No ve él mis caminos y cuenta todos mis pasos? Si anduve con mentira, y si mi pie se apresuró a engaño, péseme Dios en balanza de justicia, y conocerá mi integridad. Es decir, que no anduvo ni en mentira, ni en desear la mujer ajena, o aunque fuera soltera, es igual, siendo un hombre casado, ¿verdad? Si mis pasos se apartaron del camino, si mi corazón se fue tras mis ojos, si algo se pegó a mis manos, siempre yo y otro coma, y sea arrancada mi siembra. Y fijaros, dice, se fue mi corazón engañado acerca de mujer. Si fue mi corazón engañando acerca de mujer, y si estuve acechando a la puerta de mi prójimo, muela para otro mi mujer, y sobre ella otros se encorven, etcétera. ¿Qué está hablando aquí? La Biblia es muy clara a veces en las cosas, ¿Qué es encorvarse frente a una mujer? Es la intimidad, ¿verdad? Es la intimidad, Dice, pues si he sido así, pues que otro tome a mi mujer, que otro la tome. Fijaros las cosas que llega a decir. Porque es maldad e iniquidad que han de castigar los jueces, porque es fuego que devoraría hasta el Abadón, y consumirá toda mi hacienda, ¿bien? Etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, que aquí Job muestra que él nunca ha pecado, nunca ha codiciado, nunca ha adulterado, nunca ha mentido. Es decir, que estaba cumpliendo los mandamientos, y los mandamientos aún no estaban dados en el Sinaí. Es paradójico, ¿verdad? ¿Sabéis? Cuando se habla de Abraham, el Señor dice que Abraham anduvo en mis mandamientos y mis leyes, y los mandamientos no habían sido dados. Entonces, ¿qué pasa aquí? Pues pasa que el pueblo de Dios conocía la ley. Por eso cuando el Señor da la ley en el Sinaí, mucho tiempo después, llegando al cuarto mandamiento, ¿qué dice? Acuérdate. ¿Por qué dice acuérdate si no sabían que había ley? Porque la ley estaba, aunque no escrita, el Señor la había dictada de alguna forma, ellos la conocían, pero se habían olvidado a causa de todos esos periodos de esclavitud en Egipto, etc. Por eso el Señor dice acuérdate, pero ese acuérdate no es solo del sábado, es acuérdate de todos los 10 preceptos de la ley, porque Santiago, ¿qué dice? El que ofendiere en uno, ¿qué se hace? Culpable de todo. Por eso no solo es amar a Dios y amar al prójimo, es amar a Dios pero venerando su nombre, no haciendo imágenes, guardando el sábado, ¿verdad? Y amor al prójimo, pues ¿qué es? Honrar al padre y a la madre, no matar, no adulterar, no mentir, no codiciar, esto. Por eso la ley nos dice, ¿dónde está el pecado? Un pecado que este hombre Job no tuvo en su vida, porque era un hombre íntegro. Y bueno, nosotros tenemos que aprender de esto. Hay aquí una nota al final. Bueno, y esta de entremedio también es interesante. Dice, el texto, si mi corazón se fue tras mis ojos, muestra que Job entendía el significado más profundo de la santidad, del bien y del mal. Él entendía lo que era el bien y lo que era el mal y lo que era la santidad. Y de la misma ley de Dios incluso. Entendía lo que era la ley de Dios. Job sabía que Dios se interesa en el corazón y en los pensamientos, así como en las acciones. Por eso, su pensamiento era ya no pensar en cometer un pecado. Ya él empezaba por ahí, paraba, ponía freno a su pensamiento. Dominaba su voluntad. Job sabía que estaba mal codiciar a una mujer y no solo cometer adulterio con ella. ¿No dijo Jesús que el que mira a una mujer ya ha cometido pecado? No el que adultera, sino el que mira. ¿Por qué? Porque está aquí en su cerebro ya dando vueltas, ¿verdad? a su imaginación,
y ya está cometiendo el pecado. Pues mirad, Job exactamente lo mismo. Él sabía que estaba mal ya codiciar a una mujer. No solo adulterar, sino ya codiciarla, ya mirarla con mal propósito. Ya estaba mal. Qué poderosa evidencia es que el conocimiento del verdadero Dios había existido aún antes de que Dios llamara a la nación de Israel para ser su pueblo y testificar de él. Fijaros. Y no había ley. Y no había ley. Y la ley ahora la tenemos que clavar en la cruz. Fijaros. Cuando la ley demuestra el carácter de Dios. Cuando la ley demuestra, nos hace ver qué es el pecado. Para que, viviendo conforme a ella, podamos estar por encima de esta ley. Y la gracia de Dios nos limpia. Porque la estamos guardando como el Señor quiere. Dice, la nota final, dice, Job muestra que comprendía los derechos humanos y que esos derechos se originaban en el Dios creador. De alguna manera Job estaba adelantado no solo a su tiempo, sino también al nuestro. Era moderno, a pesar de vivir tantos años atrás. Fijaros, la integridad de corazón. Y aquí llegamos, bueno, a lo que antes estábamos diciendo, una casa sobre la roca, esas palabras que antes estábamos diciendo, ¿verdad? Este es un hombre que claramente vivía su fe, dice un hombre cuyas obras revelaban la realidad de su relación con Dios. Y lo vemos al respecto, ¿no? Cuando él es consejero y ayuda a todos, y da de comer al hambriento, y ayuda a la viuda, y al menesteroso, y alimenta al que no tiene, etcétera, etcétera. Ahí lo vemos todo esto. Ahora bien, todo esto nos muestra que una cosa, y es lo que antes comentábamos, su fidelidad, toda esa fidelidad que tuvo a través de su vida, fue algo que le ayudó para cuando vino esos momentos trágicos. Y Jesús, ¿qué dice? Dice que todo aquel que es fiel en lo poco, ¿qué pasará con él? Que también en lo más será fiel. Es decir, que notamos como Job, viviendo en paz, teniendo una vida de felicidad, de comodidad, era fiel. Eso le preparó para cuando vino la gran dificultad que luego vivió, mantenerse en esa posición. Con dudas del por qué me ha venido, ¿no? Pero confiando en el Señor, que aunque esto termine conmigo, yo sé que mi Redentor vive y al final me levantará. Porque soy íntegro y al final Él me levantará y me llevará con Él. Pero fijaros, ¿es menester padecer o no padecer? ¿Es menester o no es menester? A nadie nos gusta, ¿verdad?, tener que pasar dificultades. ¿A quién le gusta? Nos gustaría, pues no sé, estar en una isla desierta, paradisíaca, vivir ahí feliz, comer cocos y jóvenes siempre, ¿verdad? Pero eso no puede ser, porque estamos en este mundo, y este mundo, el que lo está rigiendo, porque Dios se lo permite, es el diablo, y el diablo está poniendo dificultad en todas partes. Solo tenemos que encender la tele y ver las noticias, ¿verdad? Atentados, guerras, violaciones y asesinatos y tantas cosas que están ocurriendo. Es el mundo que tenemos, pero un mundo que el Señor promete que cuando Él venga todo esto, se acabó, para nunca más existir. Y en este mundo pues, bueno, tenemos que estar a las verdes y a las maduras, que se dice vulgarmente, ¿verdad? Tenemos que estar, cuando las cosas van bien, al lado del Señor, para de esta forma prepararnos para cuando las cosas van mal, poder seguir al lado del Señor. No decir, no, es que el Señor me ha olvidado. El Señor ya no me ama. Por eso me ha venido todo esto. Ahora yo me olvido del Señor. Hay que ser lógicos al respecto. Dice, la clave principal de la victoria de Job se encuentra en todas las victorias, entre comillas, menores que tuvo antes, en los momentos de bonanza. Por eso no hay que menospreciar. Siempre se ha dicho, y es cierto, que la iglesia de Dios a través del tiempo, cuando ha tenido comodidad, es cuando más se ha relajado, ¿no? En vez de hacer la labor, que tenían tiempo para hacerla, libertad para hacerla, se han relajado. Entonces el Señor ha permitido que viniese la dificultad, la persecución, etcétera. ¿Para qué?
para que nos pongamos las pilas, como decimos hoy, ¿no? Y digamos, hey, que tengo un mensaje yo aquí que el Señor me ha dado que tengo que compartir. Y entonces se ha hecho, y la iglesia ha crecido, se ha esparcido, ¿verdad? Es así. Tiene que haber dificultad si queremos estar preparados. Además, Jesús lo dijo a sus discípulos, y a la vez a nosotros. Es menester que por muchas dificultades entréis, ¿dónde? Al reino de Dios. Pero menester por muchas, porque sin ellas Él sabe que nos vamos a relajar y no vamos a formar un carácter idóneo para el cielo. Y el jueves nos habla acerca de la multiforme sabiduría de Dios. Y aquí nos muestra pues algunos pasajes. Mateo 5:16 dice: así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Yo estoy seguro que en los días de Job, las gentes seguían a Dios por medio de su intercesión, por medio de su testimonio, porque veían en él un hombre íntegro, un hombre temeroso de Dios, celoso de guardar sus leyes, de amar a Dios, de compartirlo, ¿eh? Y eso seguramente haría pues que los demás también buscasen a este Dios del cual él vivía, no siendo israelita, porque no era israelita, la Biblia no menciona que fuese israelita, aún no existía el pueblo de Israel. Dice aquí la nota, dice: Elifaz temanita le dijo a Job: ¿tiene contentamiento el Omnipotente en que tú seas justificado o provecho de que tú hagas perfecto tus caminos? ¿Tiene contentamiento Dios de esto? Pues seguro que sí, porque él estaba orgulloso, Dios estaba orgulloso de Job, porque era un hombre íntegro, ¿eh? Pero en cambio Elifaz parece que sarcásticamente le dice: ¿tú crees que Dios va a tener contentamiento de que tú seas fiel? Hombre, pues Dios que quisiera que todo el mundo obedeciera, ¿verdad? ¿No quisiera esto? Que todos sean salvos, ¿o vino a morir solo por unos pocos? Vino a morir por todo ser humano en este mundo. Pero no todos quieren escuchar, no todos quieren seguir el designio. Por lo tanto, es gozo. ¿No dice que hay gozo en el cielo cuando un pecador se arrepiente y hace el pacto con el Señor? Dice que hay gozo en el cielo, ¿no? Pues, ¿cómo no estaría el Señor gozoso de que Job fuera hombre íntegro? Y en cambio, Elifaz parece que se le ríe, ¿no? ¿Tú te crees que el Señor va a estar contento porque tú eres íntegro? Pues sí, claro que estará contento. Y está triste si no lo eres, o si no guardas lo que Él te dice, ¿verdad? Es decir, que esto nos tiene que hacer mostrar que nosotros, con nuestro testimonio, tenemos una gran responsabilidad ante todos los que nos rodean. Sepan quiénes somos o no sepan ni quiénes somos. Pero obrando de la forma que obremos, la gente verá en nosotros cosas distintas. Porque la gente corriente pues no suele obrar como tiene que obrar un cristiano adecuado, ¿verdad? No suele obrar así. ¿Querías comentar algo? Sí, quería comentar algo aprovechando lo que... La benentesa, ¿no? Sí, no, aprovechando lo que estás hablando, Sí. que la gente tiene que ver en nosotros a cristianos íntegros, cristianos cabales, Claro. equilibrados. Es que hoy en día, lamentablemente, yo le llamo que estamos viviendo en el mundo cristiano, en el mundo adventista o no adventista, bueno, Sí. los que están proclamando supuestamente la verdad, Sí. vivimos dos frentes. Los ultraderechas o los ultraizquierdas, Yeah. porque así está polarizado totalmente, los que son de extremo liberal y los que son de extremo legalista. Ya. Lamentablemente, y lo ves en redes sociales, en cualquier lugar lo estás viendo. Ya, Se están, ya. como el diablo se está llevando al bolsillo a estos dos, a los que se van totalmente a la parte liberal, que ya lo hemos visto en la iglesia, cómo Sí, está sí, la sí, situación, sí, y a las otras partes, que son de grupos que se desprenden de la iglesia, buscando siempre reformas, pero se van a un punto totalmente legalista. Exacto. Dios no quiere ninguno de los dos. Dios quiere una persona íntegra y equilibrada. Lamentablemente, hoy en día está lleno todos los lugares de este tipo de personas. Sí, Y el daño que Sí, le están sí. haciendo el evangelio es tremendo. ¿Por qué? Porque las personas de afuera miran a los dos puntos, y claramente cuando se es liberal,
pues claro, dicen, y estos cristianos si se comportan igual Claro. que los del mundo, hacen lo mismo, y lo vemos en tantas iglesias, sobre todo en esta parte del hemisferio, Sí, sí. Europa, claro, en Latinoamérica y en Estados Unidos también se está. Pero también, por otro lado, ven a los que son extremistas, dígase en todo el ámbito, sí, en todo, sí, tanto en sí, comida sí. como en todo. Y que ven a personas totalmente desquiciadas, que dice, y a esto le llaman cristianismo, están locos. Entonces, Sí, ¿qué, sí. qué pasa? Que estamos llevando la obra de Dios a un punto en el que realmente no podemos dar un mensaje concreto, no podemos dar un mensaje, el mensaje realmente de la Biblia, porque la Biblia, tanto Elena White como la Biblia, nos hablan de cómo debemos de ser. Pero nos hablan del cuidado que tenemos que tener de no llevarnos a los dos puntos, tanto Claro. fariseísmo Hay como que ser equilibrados. hay que ser equilibrados hay que ser desde ese punto. Y equilibrados, hoy ¿verdad? es tan difícil encontrar un cristiano equilibrado, porque sí, sí, sí. están de las dos formas, o están de derecha o están de izquierda. Y es muy Y difícil esto de un encontrar. tiempo para acá Sí, está sí, sucediendo. sí, está sucediendo y se nota ¿verdad? más. Se nota más, y sí, sí. se ve más en este asunto. Y se porque supone que de aquí a más adelante se irá se irá notando notando, muchísimo exactamente. más, ¿eh? Pero los cristianos realmente que están con su razonamiento bien y que son personas realmente cabales, son muy pocos, y que muy pocos se ven en todo lado, y es lamentable. Entonces debemos nosotros de cuidarnos de no caer en los dos puntos, de siempre mantenernos firmes y equilibrados en el Evangelio, en la verdad siempre, pero también tratando de ser inteligentes con la gente que está afuera y que no conoce el Evangelio. Exacto, gracias por este aporte, porque realmente es así, estás poniendo el dedo ahí en la llaga, ¿eh? Es muy fácil decir soy cristiano, ¿verdad? Pero andar como Cristo anduvo, o andar como Job anduvo, complicado encontrar gente así, ¿eh? Lo que Fanny decía, y es verdad, cristianos que son totalmente liberales, todo les va bien, ¿eh? Es igual que estés aquí, que hagas aquello, que practiques lo que practiques, todo está bien, ¿eh? Hay otros que se van a los extremos tan extremos que no a esto, no a otro. Y que miran el diablo en todo lugar, en todas partes. Bueno, Lamentablemente. Que hay muchos que están sufriendo. Esto no es cosa mía. Hay muchos que están sufriendo las pruebas de Job prácticamente, ¿no? Día a día. sí, 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 ¿No? sí, 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 Todo lo que está pasando por ahí. sí, sí, por todo lo que está Hay pasando. personas que si no tienen fe no pueden, no podrían pasar por las vicisitudes que están pasando, ¿no? Desde luego. Sí, Bueno, sí. no sé si es una... Sí, sí, hay lugares que a los cristianos se les está quitando la vida y no se retractan de ser cristianos y mueren en su fe. Sería fácil para ellos, no, yo ya dejo de ser cristiano y le perdonan la vida, pero en cambio no echan atrás. Yo soy cristiano y moriré en el nombre del Señor si conviene, ¿eh? Pues muchos de ellos lo estarán pasando. Y que- Es una comparación, me parece. que uno pensaba uno pensaba que esto estaría guardado para el final, ¿no? Para la crisis, pero cuando vemos que hoy ya esa crisis ha empezado en algunos lugares, ¿no? Algunos sitios así, poblaciones así islámicas y tal, ¿no? Que se persigue a todo lo que no es islámico, que no es musulmán, dices, ostras, Algunos de ellos gente sincera que vive ya se vive, ¿eh? que a lo mejor no tienen toda la verdad, pero son sinceros. Sí, sí, viven su fe sí, sí. Y los veremos Sí, sí. en el cielo. Sí, porque ahí están hablando de católicos, de protestantes, de gente que no todos, algunos son adventistas, pero no todos. Pero son cristianos que viven su fe, el conocimiento que tienen lo viven de acorde, ¿eh? Y bueno, y dan su vida. No nos echan atrás por no perder, ¿eh? Y que... Con lo que sabían han sido perfectos. Claro, bueno, esto demuestra que no solo el pueblo adventista se salvará, ¿no? Porque si no, ese pasaje que está en Zacarías, creo, que dice, ¿qué señales son estas que tienes en tus manos?, ¿no? Muchos le dirán, ¿qué señales son esas que tienes en tus manos? Porque no saben, soy salvo y no sé por qué. ¿Y tú quién eres? Es Jesús que murió por mí, pero no lo conozco. ¿Y qué señales son? Dice, con ellas morí en casa de mis amigos, ¿no? Es decir, que hay muchos que sin ser adventistas, con fe adventista, serán salvos. Es que realmente es eso. El conocimiento que tiene cada persona es muy diferente.
A veces juzgamos demasiado, por ejemplo, lo que decían, hay gente musulmana, gente de otras denominaciones que no conoce de este mensaje, pero que son fieles en lo que creen, en lo que conocen, son buenos, sus intenciones son para ayudar a otros. Claramente, se le llegará el día que conocerán la verdad o irán a la tumba a dormir porque realmente sí, tal vez más adelante se hubiesen perdido, pero Dios los juzgó de acuerdo a su conocimiento. Yo siempre, el otro día lo encontré en una cita, lo que Ángel siempre repite, que nosotros, claro, dependiendo de qué nivel de conocimiento tengamos, en ese nivel debemos de actuar. Por ejemplo, hay la cita de Elena White que dice que así como Dios es perfecto en su esfera, nosotros debemos de ser perfectos en nuestra esfera. No es lo mismo la esfera que tiene Dios, no es lo mismo el nivel que tiene Dios. Y dentro de nosotros hay diferentes, ¿verdad? Hay gente con más intelecto, gente que no lo tiene tanto, pero en su esfera, en su mundo, tiene que vivir lo máximo. Claramente debemos de buscar esa santidad, pero en nuestros límites. Nunca llegaremos a ser como lo es Dios o como lo fue Dios, pero nos invita a ser semejantes a Él. A pesar de que muchos llegan, ¿no? Que nos vamos a reencarnar, iremos viviendo esferas hasta llegar a la séptima, que es la que está Dios. Sí, siempre dices, del 1 al 10, si dos conocemos, pues nosotros debemos de ser perfectos en ese 2. Si 3 conocemos y así, pero no podremos ser, si de 2 conocemos, ser perfectos en 10, porque no conocemos los demás. A medida del conocimiento que vayamos adquiriendo. Y es la paciencia que nosotros debemos de tener con las demás personas. Claro. Sí. Está bien. Aquí hay una nota también de Ellen White, en Deseado de todas las gentes. Acabo de leerlo ahora hace poquito. La misma imagen de Dios se ha de reproducir en la humanidad. El honor de Dios, el honor de Cristo, está comprometido en la perfección del carácter de su pueblo. Ellen White. Deseo de todas las gentes. La misma imagen de Dios se ha de reproducir en la humanidad. El honor de Dios, el honor de Cristo, están comprometidos en la perfección del carácter de su pueblo. ¿Cómo reflejamos a Dios? En la perfección del carácter de su pueblo, como conjunto. Eso quiere decir que tenemos que trabajar, moldear un carácter. Dice que es lo único que vamos a llevar allá al cielo, ¿no? Y en eso demostraremos que hemos conocido a Dios y que somos fieles seguidores suyos, ¿no? Y que, imaginaros. Dice, la vida de Job fue un ejemplo de cómo los seres humanos pueden revelar estos principios, aun cuando Job haya vivido hace muchos miles de años. El pueblo de Dios en cada época tiene también el privilegio de vivir su vida de la misma manera. Y eso a través de la historia. ¿Cuántas generaciones de cristianos no han pasado en este mundo? Desde Adán hasta hoy. ¿Cuántas generaciones? Han habido momentos en que las cosas han ido más o menos bien, el pueblo también continuaba fiel, y han habido ocasiones en que el Señor ha permitido pues la oposición, la persecución, incluso hasta la muerte, muchos de ellos, para que fuesen fieles y trabajasen para obtener ese carácter idóneo. Hoy estamos en esa época así intransigente, una época tranquila, por lo menos en nuestro mundo donde vivimos, ¿no? Aquí en Occidente, ¿no? Una época cómoda, aquí nadie te prohíbe que vengas aquí y te reúnas, ¿verdad? Nadie te señala porque crees en esa fe adventista, ¿verdad? Puedes practicar, vivir, pero ¿qué pasará cuando todo esto se coarte? Cuando te digan, tú no puedes comprar ni vender, y no podré comer, ¿qué pasará entonces? ¿Dónde estará esa confianza, esa fe en el Señor? Job la tuvo siempre, porque la trabajó desde el principio. Y eso le ayudó en los momentos difíciles a confiar en el Señor. ¿Tengo un problema? Sí. ¿Por qué? No lo entiendo el por qué. Porque yo he sido íntegro, pero lo tengo, bueno, se ha alabado el nombre del Señor. Él me ha metido en esto y ya me sacará. Esa confianza vamos a tener, pero para tener esa confianza hay que trabajar hoy. En esta esfera, como decía Fanny, ¿verdad? Cada cual en la suya, ¿verdad? En el conocimiento que tenemos acerca de la palabra de Dios. Hay que vivir en esta perfección. Dice aquí la pregunta final del jueves, dice, ¿qué hay en tu vida que trae gloria a Dios?
¿Qué hay en mi vida que dé gloria a Dios? En lo que hablo, los lugares donde voy. ¿De qué forma puedo dar gloria a Dios? ¿Qué dice tu respuesta acerca de ti mismo, de cómo vives y de qué cambios puede que necesites hacer? Cambios tenemos que hacer muchos. Muchos tenemos que hacer, si queremos estar en su presencia. Y el viernes hay aquí una nota que, bueno, toda ella es interesante. Hay algún escrito del Espíritu de Profecía, pero me gustaría leerla, ya para terminar. Dice que la Reforma Protestante recuperó la gran verdad de la salvación solo por fe, que primero fue sugerida en el Edén mismo. Luego fue expresada en forma más completa en la vida de Abraham, antes de ser sucesivamente revelada en la Escritura hasta Pablo. Pero la verdad de la salvación, solo por fe, siempre incluyó la obra del Espíritu Santo en el creyente. Es decir, que el Espíritu Santo, a pesar de que en el Antiguo Testamento no se menciona como se le menciona en el Nuevo, también obraba, y obraba en cada conversión. No como medio de salvación, dice, sino como expresión de ella. En la vida y el carácter de Job encontramos un ejemplo de cómo es esta obra. Los teólogos a veces llaman a esta obra santificación, que básicamente significa santidad. Es tan importante la Escritura que se nos dice, seguid la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Hebreos 2:14. El significado básico de santificación es poner aparte para un uso sagrado. Una cosa santa es ponerla aparte para uso sagrado, ¿verdad? Esta idea se ve cuando Dios dijo a su pueblo del pacto, santos seréis, porque yo soy santo, yo Jehová vuestro Dios. Levítico 19:2. Real sacerdocio, gente santa, ¿verdad? Eso es lo que eran llamados a ser, ¿verdad? Aunque este concepto aparece tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, es lo que Dios produce en nosotros. Es un proceso progresivo de cambio moral hecho posible por el poder del Espíritu Santo en cooperación con la voluntad humana. Fijaros, ¿hecho posible por medio de qué? ¿Del poder de quién? Del Espíritu Santo. Y ahora me pregunto, si yo no acepto al Espíritu Santo como Dios, como esa tercera persona de la divinidad, ¿ese poder puede a mí convencerme de pecado? ¿Ese poder puede obrar en mí prodigios, cambiarme, hacerme idóneo para el cielo, si no creo en el Espíritu Santo? ¿Cuántas personas, verdad, hay, incluso adventistas, que no creen al Espíritu Santo? Y el Espíritu Santo es el que nos convence de que somos pecadores, de que tenemos que dejar muchas cosas, cambiar por otras que nos santificarán, etc. Pero si yo no creo en el poder, ¿en quién es el Espíritu Santo? Y nos guía toda la verdad. Claro, es lo que hace, guiarnos, convencernos, guiarnos. Dice que incluso se lamenta por nosotros con gemidos indecibles si no obedecemos. Eso no lo hace una fuerza física, eso lo hace alguien que tiene una mente, condolerse si ven que las cosas no van como él desea, ¿verdad? Pues fijaros, todos esos que dicen que el Espíritu Santo no es nada, fijaros, están rechazando esa conversión real y genuina. Están rechazando esto, porque no creen en aquel que les puede obrar eso en ellos. Sigue la nota. Aunque esta obra es algo que Dios realiza en nosotros, no nos fuerza a la santificación ni a la justificación. Dios no hará esto. Como el diablo que nos fuerza para que caigamos y sigamos sus caminos, Dios no nos forzará. Él nos mostrará el camino. Ahora, nos da el libre albedrío para que nosotros lo tomemos o torzamos y no vayamos por ese camino. Nos damos a nosotros mismos a Dios y Dios justifica por fe. También nos santificará, moldeándonos como lo hizo con Job a imagen de Dios, tanto como sea posible de este lado de la eternidad. Pablo escribe, hijitos míos, por Cristo vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros. Esto lo expresa Pablo, por vosotros sufro, dolores de parto, porque os amo y quiero que os convirtáis. Y Elena de White dice, o escribe,
Cristo es nuestro modelo, el ejemplo perfecto y santo que se nos ha dado para imitarlo. Nunca podremos igualar al modelo, pero podemos imitarlo y asemejarnos a él conforme sea nuestra habilidad, o conforme sea nuestra esfera, nuestro estatus, etc. Nuestro conocimiento de la palabra. Fijaros si es importante. Y por eso estos ejemplos están ahí. Me ha gustado este trimestre la manera que se ha enfocado la lección, porque el tema que esta semana se ha tratado, no recuerdo que nunca lo hayamos tratado. Y las lecciones de escuela sabática, no sé si son cada 5 años, son repetitivas, vuelven a plantearse, ¿verdad? Pero no recuerdo nunca haber estudiado un tema así, ¿no? Como la realidad de quién era Job, de cómo obraba, ¿verdad? El por qué obraba así. Nunca había visto esta dimensión, y es interesante porque se hace más cercano a nosotros, ¿verdad? Y de esta forma nosotros pues podemos valorarlo y podemos ver, tomarlo como ejemplo, pues para intentar imitar también a este hombre en su justicia íntegra. Y termina la escuela sabática en estas preguntas para dialogar, que también son interesantes. Dice, ¿qué decisiones podemos tomar que influirán para que Dios pueda obrar en nosotros? ¿Qué decisiones podemos tomar para que Dios obre en nosotros? Solo Dios puede cambiar el corazón, pero debemos cooperar con Él. ¿Cómo es esa cooperación? ¿De qué manera se va a manifestar esa cooperación? Es decir, yo me arrodillo a las mañanas o a la noche y, Señor, perdóname si he obrado mal, ayúdame a ser un recipiente para tu obra, que mañana pues pueda tener un contacto con el cual hablar de tu palabra. Hacemos estas cosas, nos ponemos en sus manos. Colosenses 2:6 dice, por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él. Andad en Él. ¿De qué forma nos ayudan estas palabras a comprender lo que significa vivir en fe y obediencia? La fe y la obediencia van juntas. No podemos desvincular una cosa de otra, ¿verdad? Si tenemos fe debemos obrar en consecuencia. ¿De qué modo podemos como iglesia o como individuos dar gloria a Dios ante los seres humanos y ante los ángeles? Es algo que tenemos que meditar, ¿no? ¿De qué forma yo, con mi actitud, con mi conocimiento, cómo la vivo, cómo lo comparto, cómo puedo dar esa gloria al cielo, a Dios? Son cosas que cada uno tiene que meditar, pero sin duda estas lecciones tienen que servir para eso, ¿verdad? Para que aprendamos que a pesar de las dificultades de la vida debemos ser fieles. Pero para ser fieles en las dificultades tenemos que empezar siéndolo cuando las cosas van bien. Si no, cuando venga la dificultad, bajaremos del barco, dejaremos el tren. Sí. Es interesante porque muestra las dos vertientes, ¿no? Una cosa es la examinación, el examinarse a uno mismo, el examen, que es el dar ejemplo, ¿no? Que es como consecuencia de ese examen y de esa oración, esa comunión con Dios, pero que si nos quedamos solo ahí, no hacemos lo que Dios quiere tampoco, que es compartir. Claro. Y si compartimos, y hacemos todo lo posible para compartir, pero nos olvidamos del examen propio, tampoco... Claro. Señor, en tu nombre lo hicimos, pero luego yo no viví íntegramente eso, ¿no? Y no te conozco, ¿no? O sea, si no hay comunión, claro, no recibes. Claro. Por lo tanto, si no recibes, tampoco puedes compartir lo correcto. Compartes algo, pero no será quizás del todo correcto. Claro. Si recibes, pero no compartes, pues te lo quedas y se pudre. Entonces no recibes más, porque no lo compartes. Claro, la vida es complicada, la vida es difícil, ¿verdad? A veces Dios parece que esté escondido, que no actúe, ¿verdad? Pero bueno, eso tiene que llevarnos a movernos, a buscarle, ¿verdad? A buscarle, a aprender de él, y qué lugar mejor que encontrarle que en su palabra, ¿no? Encontrarle aquí, vivir de acuerdo a su voluntad, para que él nos utilice como esas vasijas, ¿no? De las cuales habla tanto Jeremías como el mismo Pablo, también escribe acerca de estas vasijas para uso sagrado, etcétera, que nosotros podamos ser estas vasijas, que podamos dar un testimonio adecuado pues para que otros
pues puedan acercarse y conocer a este Dios también. Que el Señor nos ayude y que las cosas de la vida no nos cieguen para ver que realmente nuestra meta no está aquí, sino que nuestra meta está allá, y que de aquí a poco, si logramos la victoria, y Dios quiera que así sea, haciendo su voluntad, podremos estar con Él por siempre. Y ya todo esto terminará, todo este mundo tan perverso del cual cada día vemos más perversidad, ¿verdad? Que el Señor pues nos ayude y os bendiga a todos en este su día santo. Vamos a terminar, lo haremos con una oración. Señor y Padre, te damos nuevamente gracias por estas interesantes lecciones, en el cual vemos el ejemplo de este hombre de Dios, como fue Job, un hombre que durante toda su vida hemos visto cómo fue íntegro, no pecó en ningún momento, y cuando vino la dificultad, Señor, se mantuvo fiel, aunque él no sabía el porqué de toda esa dificultad, pero se mantuvo fiel pensando en que tú eres Dios, en que tú le vas a restituir, si no en la vida física, si en el futuro, en la eternidad. Señor, ayúdanos para que todo esto que está escrito para nuestra enseñanza, nosotros lo tomemos, lo hagamos nuestro, aprendamos de ello, que podamos asemejarnos un poquito también a las vivencias que Job tenía, que podamos acercarnos a ti, vivir la vida cristiana adecuadamente, y no solo vivirla y orar constantemente, sino que también practicando, ayudando al necesitado y cooperando con otros, dándoles este evangelio que conocemos. Señor, ayuda a tu pueblo para que vea que estamos viviendo en los últimos momentos, para que vean que tenemos un mensaje que tú diste a este pueblo desde 1844, mensaje de triple mensaje angélico, más el otro ángel de Apocalipsis 18 que se une con fuerza. Un mensaje que tiene que ser proclamado a todo el mundo. Ayúdanos, Señor, a hacerlo, para que otros muchos puedan conocerte, que otros muchos puedan encontrar quietud en sus vidas, paz en sus vidas, a pesar de este mundo convulsionado, sabiendo que pronto todo esto terminará y estaremos contigo para no sufrir más. Señor, perdona nuestras muchas deficiencias, ayúdanos a ser aptos para tu reino, a santificarnos, que tu paz siga con nosotros, Señor, para el programa que va a seguir, y guárdanos. En nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Amén.